A ver, soy Inés y os voy a hablar de por qué no soy youtuber, pero a la vez soy youtuber, ¿vale? Esto es muy fácil. Youtuber es la persona que sube vídeos a la plataforma de YouTube. Es una definición que suena muy boomer, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, pues yo como subo vídeos a la plataforma de YouTube, a esta preciosa aplicación, puedo considerarme youtuber. Pues no. Desde siempre, desde que existe YouTube, 2005, a lo mejor no 2005, sino más. Cuando tenía 5 años, a partir de 2008, yo he consumido YouTube como una loca. He consumido horas y horas de YouTube, de vídeos de cambia el color de ojos mágicamente con este vídeo, qué animal eres, casos misteriosos de cosas, que por eso estoy así ahora, mal. Y ahora consumo otro tipo de youtubers, ¿vale? Pero todos aportan algo, aunque aporten una mierda. Porque nadie te va a cambiar los colores de los ojos con un vídeo. Pero aportan gracia, aportan un rato de entretenimiento. Yo que aporto nada. Aporto perder el tiempo, que no es nada. Nothing. Desaporto más que aporto. Soy desyoutuber porque desaporto cosas a YouTube. Entonces, aunque tengo millones, 1000 cosas hechas, no las subo. Entonces, no sé, no entiendo nada. Y he dicho, si yo estoy viciada ahora a ver youtubers que hablan de cultura, sobre ciencia, física, digo, ciencia y física, la física es una ciencia, música, arte, tecnología. Si yo estoy hartita de verlos y soy lo que más me gusta en YouTube, ¿por qué no hago yo lo mismo? Entonces encontré la respuesta de por qué no hago yo lo mismo, porque esa gente tiene estudios. Yo que tengo la ESO y primero de bachillerato, eso sí, pero no tengo nada específico. Y he dicho, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo que pueda servirle al resto de la humanidad o a una parte de la humanidad? Entonces he pensado, yo hace unos años intenté ser booktuber, hablar sobre libros. No funcionó, porque la verdad, lo que yo decía estaba igual en el rincón del bajo. Después intenté hacer challenge, que tampoco me sale. O sea, no me sale. Después intenté bailar, que yo sigo bailando, pero que YouTube me cancela los vídeos, me los capa. Entonces, para eso tengo Instagram, que también me los capa en algunos países, pero en España los podéis ver todavía, así que ¿qué más da? Después, vacío. El Oli de Inés dejó de existir durante un tiempo. Después empecé a hacer cosas random. Una vez hice un poema, otra vez colgué mi videobook. Cosas sin sentido, la verdad, que a nadie le interesa. Y ahora estoy cansada de no existir en YouTube. Es que me he abierto TikTok, me he abierto Twitter. Me quiero volver a reabrir YouTube, pero currándome las cosas, porque tal y como se hacía antes, la cosa no rula. Eso de encender la cámara y quedarme así, no. Tengo que hacer las cosas bien. Entonces he dicho, voy a currármelo, voy a hacer como hacen los youtubers profesionales, un guión. Y está saliendo mejor de lo que yo pensaba. Entonces he hecho todo lo que es recopilar imágenes, vídeos, antes de grabar el vídeo en sí. He hecho el guión antes y esto es lo último. Después edito, lo monto todo y ya está. Además, puedo investigar cosas que me encantan. Así que aquí estoy. Aunque esto va a seguir siendo un cuadro, porque yo en sí soy un cuadro. Va a ser un cuadro guay. Va a ser un cuadro divertido para a mí hacerlo y espero que para vosotros, pero también. Bueno, que ahora que ya soy el pack de generación Z perfecto, porque está en mi TikTok. Ahora que soy un pack entero, you can take me or leave me. Ahora esto que os contaba, haré algún vídeo en catalán y a lo mejor algo en inglés, pero es que en inglés no creo, ¿sabes? Pero en catalán sí, porque es muy divertido hablar catalán. Así que poco más. Lo de siempre. Like, comentar, suscribiros y compartir el vídeo con todo el mundo. Bueno, que me enrollo. Lo de siempre. Deu.